Ok, iniciamos entonces con el concepto de costo. Entonces el costo es el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen beneficios. Entonces el ejemplo es si yo voy a producir un zapato y tengo que comprar cuero. Pues ese cuero que yo tengo que comprar, tengo dos formas de comprarlo. Una, en efectivo o con una deuda. Cuando hablamos de dinero, estamos hablando de un activo. Recordemos que los activos son los recursos y los pasivos son las deudas. Entonces, yo puedo o quedar debiendo el cuero o pedir un préstamo para comprar cuero o puedo comprarlo con el dinero que yo tengo en mi bolsillo. Entonces, por ahí ya yo tengo un costo. En este caso, un costo de materiales. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la contabilidad de costos? Eh, Podríamos, así, para hacerlo de una forma simple, la contabilidad de costos es una contabilidad que no es tan general como la contabilidad financiera, sino que es una contabilidad más administrativa, más gerencial, que me va a ayudar a tomar decisiones sobre el producto como tal, ¿ok? La contabilidad general va a tener una amplitud mayor porque va a abordar todos los activos, todo el pasivo, todo el patrimonio, ¿verdad? Va a tener un enfoque mucho más general, pero la contabilidad de costos se va a centrar en el producto, ¿ok? En todos los costos del producto. Podemos ver aquí los objetivos de la contabilidad de costos. Proporcionar información para determinar el costo de ventas y poder calcular la utilidad, o sea, ganancia o pérdida del periodo. Determinar el costo de los inventarios, o sea, los productos que tengo ahí yo guardados, con miras a la presentación del balance general y el estudio de la situación de la empresa. Suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas. Y facilitar el desarrollo e implementación de la estrategia del negocio. Ok, vamos a ver por acá. Vamos a irnos a la parte ya de los elementos del costo de un producto. Vamos a ir pensando siempre en el bendito zapato que les estoy comentando. Tenemos el primer elemento del costo. El primer elemento es el material o materiales. Dice que los materiales son los principales recursos que se usan en la producción. Estos se transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, en el caso del zapato, podríamos hablar de materiales como cordones, suela, o sea, caucho. Podríamos hablar de cuero. Podríamos hablar de una bolsa. Podríamos hablar de una caja de cartón. Todo eso son materiales que yo necesito para producir ese zapato y venderlo. ¿Ok? Vamos a ver que los materiales tienen dos subdivisiones. Vamos a tener los materiales directos y vamos a tener los materiales indirectos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Los materiales directos son aquellos que se pueden identificar en la fabricación de un producto terminado. Fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la elaboración de un producto. Y tenemos los indirectos. Los indirectos son los que están involucrados en la elaboración de un producto, pero tienen una relevancia relativa frente a los directos. Por ejemplo, en el zapato, podríamos pensar, bueno, si yo veo un zapato, es más, si yo en este momento vuelvo a ver los zapatos que tengo puestos, fácilmente voy a ver el cuero, voy a ver la suela, voy a ver ese caucho, voy a ver los cordones, ¿verdad? Entonces ya por ahí tenemos esos materiales directos, ¿verdad? Pero hay otros materiales, hay otros costos que se van a dar en esa producción de zapatos que yo de pronto no los puedo ver tan reflejados. ¿Como cuál? Como la caja de cartón que se utilizó para transportar ese zapato. Y esa caja de cartón, empezando porque el costo de esa caja, si lo comparamos frente al costo del cuero o el costo de la suela, posiblemente sea mucho menor.
Si yo a esa caja, aparte de eso, le puse unas hojitas de papel, ¿verdad? Un papel ahí especial que le ponen al zapato, pues esas hojitas de papel tienen un costo, ¿verdad? Y de pronto es también pequeño y yo no lo veo reflejado en el zapato. ¿Qué otro costo? Una bolsita que es para controlar la humedad que le ponen a los zapatos para que vaya en esa caja y no se humedezca, no tenga hongos, no sé, o moho. Eso es un material, pero no es un material directo, es un material indirecto, ¿ok? Entonces por ahí tenemos el concepto de materiales directos, materiales indirectos. Vamos a tener la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Podríamos eh, tal vez pensar como el trabajo. ¿Qué es la mano de obra? El trabajo es el esfuerzo físico o mental que empleamos para la elaboración de un producto. Ojo que es esfuerzo físico o mental, también el esfuerzo mental. Y también vamos a tener dos tipos de mano de obra. Tenemos la mano de obra directa, que es aquella que se ve involucrada en la fabricación del producto terminado. Es un concepto muy parecido al de material, pero en mano de obra. Y la indirecta es aquella que no tiene un costo significativo en el momento de la producción del producto. Vamos a ver, para hacer el zapato, ¿qué mano de obra voy a tener? Bueno, podría tener la mano de obra de un costurero que cosa el cuero, ¿verdad? Podría tener la mano de obra de una persona que pega con cemento la suela al zapato, ¿verdad? Podría tener un operario de una máquina que se encarga de ensamblar alguna parte del zapato. Pero también hay bastantes mano de obras indirectas. Podríamos pensar tal vez en la persona que arregla las máquinas o que les da mantenimiento a las máquinas que se encargan de producir el zapato. Una máquina de coser, en realidad no conozco muy bien qué maquinaria se usan con la elaboración de zapatos, pero las personas que, por ejemplo, estarían dando ese servicio, ese trabajo de mantenimiento, yo no veo ese trabajo en el zapato. Yo veo el trabajo de la persona que lo cosió. Yo veo el trabajo de la persona que lo pegó, pero no veo esas otras personas a las que les tengo que pagar. Esto de maniobra tiene también mucho que ver con el tema de salario, ¿verdad? Entonces, estas personas a las que les estoy pagando por un trabajo y no los veo directamente reflejados en el producto. Para terminar, tenemos los costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos costos que se acumulan en los materiales y mano de obra indirectos, más todos los costos incurridos en la producción, pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa en el mismo. ¿Cuáles costos indirectos podríamos tener en este producto? Bueno, la electricidad. Cuando yo veo un zapato, difícilmente yo puedo ver la electricidad que utilicé en la producción de ese zapato. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener por acá? Tal vez el flete, el transporte del producto, es un costo que voy a tener y de pronto no lo voy a ver directamente reflejado en él. Por supuesto que se tiene que dar. Si yo no transporto mi producto de la fábrica a la tienda, pues no lo voy a poder vender. Entonces de pronto es un costo indirecto que voy a tener, que no es material y que no es mano de obra. Ok, aquí algunos conceptos bastante simples, nada más es el concepto. Costos primos. ¿Cuáles son los costos primos? Son los costos de los materiales y la mano de obra directa. Primos es como decir costos primarios, los costos más grandes. Costo de mano de obra directa y materiales directos. La suma de esos dos costos son los costos primos. Los costos de conversión. Ok, ¿cuáles son los costos que me van a ayudar a mí a transformar los materiales, convertirlos en un producto terminado? Pues los costos de conversión son la mano de obra directa más los costos indirectos. ¿Ok? Vamos a ver que también tenemos costos
según la variabilidad de estos, ¿verdad? ¿Cómo varían estos costos respecto a la producción? Vamos a tener los costos variables. Los costos variables son aquellos que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, el cuero. Si yo produzco un zapato, tengo un costo de cuero de 10,000 colones. Si yo produzco 2 zapatos, tengo un costo de cuero de 20,000 colones. Si yo produzco 3 zapatos, tengo un costo de cuero de 30,000 colones. Vean cómo cuando yo aumento la producción, aumento el costo. Eso significa que es un costo variable. ¿Ok? Vamos a tener ahora los costos fijos y son los que el costo no varía cuando la producción varía. Vamos a poner el ejemplo de el alquiler. Supongamos que yo tengo que pagar por la fábrica un alquiler de 200,000 colones. Si yo produzco un zapato, el costo del alquiler son 200,000 colones. Si yo produzco 2 zapatos, el alquiler son 200,000 colones. Si yo produzco 3 zapatos, el alquiler es 200,000 colones. Es un costo fijo. ¿Qué significa? Que cuando aumenta la producción, ese costo no va a cambiar. Es el mismo. Y por aquí tenemos los costos mixtos. En los costos mixtos vamos a tener dos tipos de costos mixtos. Los semivariables, dice la parte fija del costo semivariable representa un cargo mínimo y siendo la parte variable la que adquiere un mayor peso dentro del costeo del producto. Por ejemplo, un costo semivariable es la electricidad. ¿Qué significa esto? Que si yo no produzco nada, tengo que pagar una tarifa básica de electricidad, digamos 3,500 colones. Si yo produzco 10 zapatos, supongamos que todavía no superé la tarifa básica, son 3,500 colones. Pero si yo ya produzco 100 zapatos, ya gasté más electricidad y ya tengo que empezar a pagar más de esos 3,500 colones. Entonces, al yo producir 100 zapatos, ya mi residuo eléctrico son 5,000. Entonces, vean cómo no es fijo, porque el costo varía en algún momento, pero tampoco es variable porque al principio no varía, porque la tarifa básica tiene un margen. Entonces, es un costo mixto de tipo semivariable, ¿ok? Vamos a tener otro tipo de costo mixto que se llama escalonado. Este dice que la parte de los costos escalonados cambian a diferentes niveles de producción, puesto que estos son adquiridos en su totalidad por el volumen. Vamos a ver, voy a ponerlo aquí en el Excel, vamos a ver un ejemplo porque este es un poco más complicadillo. Pensemos en un flete. Un flete es un transporte, ¿verdad? Entonces supongamos que en cada viaje yo tengo una capacidad máxima, vamos a ver aquí, capacidad máxima de 200 zapatos. ¿Ok? El costo por viaje es de 20,000 colones. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si yo transporto 150 zapatos, el costo de ese flete van a ser 20,000 colones. ¿Ok? Si yo transporto, déjenme ponerle aquí que sea bonito. Si yo transporto 200 zapatos, el costo van a ser 20,000 colones. Vean cómo es más o menos fijo. Pero si yo transporto 250 zapatos, ya voy a tener que hacer 2 viajes. Entonces el costo va a ser 40,000. ¿Ok? Si yo transporto 300, sigue siendo 40,000. Si yo transporto 400, sigue siendo 40,000. Si yo transporto 500 zapatos, ya voy a tener que pagar un tercer viaje. Entonces vean cómo este costo es como por
como por etapas, ¿ok? De 0 a 200 zapatos tengo un costo de 20,000. De 201 zapatos a 400 zapatos tengo un costo de 40,000. De 401 a 600 ya tengo un costo de 60,000. Entonces un costo mixto de tipo escalonado. Bueno, ya tenemos lo de los costos directos e indirectos, ¿verdad? Recordemos que los costos directos son los que yo puedo ver en el producto, los puedo relacionar directamente con el producto y son los que son normalmente costos más, los más caros o los más altos del producto. Y los costos indirectos son esos costos adicionales que si bien son necesarios para la producción, de pronto no se pueden ver tan bien reflejados en el producto y que normalmente son un costo menor con relación a los costos indirectos. Ok, esto vamos a ver, no es tan importante. Bueno, por acá sí es importante, vamos a ver. Normalmente cuando veamos la parte de los costos del producto, vamos a ver principalmente los costos de manufactura, o sea, cuánto me costó hacer el producto. Y adicionalmente voy a tener los costos de ventas, o sea, costos directamente relacionados con vender el producto, no con la producción del producto. Costos administrativos, que ya tienen que ver con la parte de la empresa, costos como la contabilidad, papelería, el internet, algunas cosas así que no tienen que ver con el producto, sino con la administración. Y por otra parte, la parte de costos financieros que van a tener que ver con los costos que tiene la empresa para conseguir financiamiento, ¿verdad? Entonces tiene que pagar algunos intereses y por ahí vamos a tener que cargar en una parte adicional esos costos, ¿verdad? Entonces por ahí los costos también, bueno, no los costos y gastos van a tener diferentes naturalezas. Ya vimos materiales, mano de obra y costos indirectos en la parte de manufactura, pero también vamos a tener algunos otros gastos adicionales. Ok, básicamente este sería los conceptos principales del costo.